Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a CNN Prime. Avanza la semana y a esta hora ya estamos listos para revisar todo lo que está marcando esta jornada de martes. Un día de duelo oficial decretó el gobierno por la muerte del reconocido actor Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años de edad. El presidente Gabriel Boric destacó su legado indeleble y el compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Sus restos son velados a esta hora en el campus Oriente de la Universidad Católica. 3 imputados en prisión preventiva y una menor en internación provisoria fue el resultado de la formalización por el caso Krishna Aguilera. La Fiscalía informó que el principal sospechoso, Juan Beltrán, será reformalizado el 13 de noviembre y que la indagatoria continuará siendo de carácter reservado. 120 detectives participaron hoy en el allanamiento a diferentes oficinas de Codelco y de Cernagiomín. Estas diligencias obedecen a la investigación por la muerte de 6 mineros luego de un derrumbe en el yacimiento El Teniente. El fiscal regional de O'Higgins informó que en la indagatoria hay 37 sujetos de interés. Y en temas internacionales, Melissa tocó tierra en Jamaica como un devastador huracán categoría 5. Hasta ahora se reportan carreteras y puentes inundados. Este fenómeno ya es considerado como uno de los huracanes más fuertes en la historia del Atlántico. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Bienvenidos. Y comenzamos en CNN Prime con la lamentable noticia del fallecimiento del destacado actor nacional Héctor Noguera a los 88 años de edad. Vamos a tomar contacto a esta hora con Pablo Figueroa, quien está precisamente en el campus Oriente de la Universidad Católica, donde se está realizando el velatorio a un histórico del arte nacional, un gigante. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué es lo que se vive a esta hora? Buenas noches. Aquí seguimos, Mati, buenas tardes, ya básicamente con el cierre de una jornada triste para el país. Ya se acaba de cerrar la puerta, de hecho acá en la entrada del campus Oriente de la Católica, hasta las 8 solamente dijo la familia que hay gente adentro, pero ya no entra más gente. El llamado es para la gente que quiera venir mañana desde las 10 de la mañana hasta probablemente las 8 de la noche para venir a despedir a un grande. Hablábamos en la tarde, Mati, sobre 160 montajes, películas, fue productor de Chacal de Nahuel Toro. Y se me fue un detalle decirte que también estamos hablando de un tataranieto de un presidente de la República, porque Tito Noguera es tataranieto de José Joaquín Prieto, el presidente de hace casi 200 años de la democracia de Chile por el siglo XIX. Estamos hablando de todas las coincidencias y toda su obra llevan al mismo camino. Hay historias y hay un personaje potente que probablemente si enumeráramos todas las cosas que hizo en vida, nos faltarían programas para terminaríamos quizás mañana, pero probablemente si quisiéramos enumerar todos los pesares, todas las personas que tienen hoy día el corazón un poco más acongojado, duplicarían esa cantidad de horas, porque eso es lo que pasa con el arte, Mati, cuando traspasa fronteras. Te invito a que partamos viendo porque hablamos con la ministra de las Culturas, pero desde el punto de vista más personal. Le hablamos a la ministra Carolina Redondo. Usted viene del mundo del teatro y de la gestión cultural. Tito Noguera fue uno de los primeros cabezas del Teatro 1000. Hoy día es un festival que se toma todos los eneros, que se llamaba Teatro 1000, como una idea de llevar el teatro a llegar a la mayor cantidad de gente. Partamos escuchando a la ministra de las Culturas, que le consultábamos sobre esto, ¿cómo se siente ella desde el punto de vista tan personal, tomando en cuenta que ella fue alumna de él, trabajó con él, y él viene, además de ser un actor, de ser productor de cine, de ser escritor, un sinfín de cosas, por sobre todo era un gestor cultural? Responde, la máxima autoridad en cultura del país a continuación. Sin duda es una partida que yo siento muy profundamente. Este ha sido un año difícil. Han partido muchas personas muy queridas y Tito Noguera es una de ellas. Tú lo dijiste, creo que cuando hablamos de la gestión cultural, probablemente no es el concepto que uno asocia inmediatamente a figuras como Héctor Noguera, pero yo creo que es importante relevar
que su labor también se manifiesta de esa forma. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Tito en el teatro y creo que los espacios más gozosos eran los ensayos, porque en el ensayo uno tiene la oportunidad de reflexionar, de equivocarse, de cambiar, de modificar, y el Tito además es una persona que era muy generosa, es decir, yo creo que ese tipo de cosas van llenando también la vida de uno. Ahí escuchamos, Mati, unas sentidas palabras de una ministra de las Culturas y Patrimonios que identifica a millones de personas en este momento. Yo ponía la anécdota de que él es tataranieto de un presidente de la República porque, claro, hablábamos hoy día con los actores acá mientras iban llegando de sus cercanos. Ni siquiera estamos hablando de la historia audiovisual del último siglo de Chile que está representada en su rostro o en sus trabajos. Quizás la memoria iconográfica en los libros de historia va a tener el rostro de Héctor Noguera en el futuro, porque cada década tiene algo que hablar. Yo durante toda la mañana y en otros canales, yo entiendo que se hable de las teleseries, que es parte de los 90. Estamos hablando de una persona que nació en 1937 y que fundó la Escuela de Teatro de la Católica. Es muy importante decir esto, cuando las escuelas de teatro iban de la par con la cultura, cuando el famoso clásico universitario de la década de los 60 se monta como un espectáculo, viene de la Escuela de Teatro de la Católica, que viene de Claudio Girolamo, otro gran artista que falleció este año, que de la mano con gente como el Tito Noguera convirtieron la cultura y el deporte en una vida. Fue productor del Chacal y actor del Chacal de Nahuel Toro. Además decir que también fue el primer elenco de la película de Las Flores, una de las 3 obras más importantes de la historia del último siglo en este país. Pero, para quién mejor que el hombre fuerte de cultura, Sandro Olavarría, que nos va a contar en la nota a continuación lo que nosotros nos faltarían minutos para poder decirlo, el que mejor sabe resumir en parte el legado del gran Héctor Noguera Illanes, que falleció esta mañana. Los invitamos a revisar el trabajo de Sandro Olavarría a continuación. A los 88 años y después de más de 6 décadas de carrera artística, este 28 de octubre murió Héctor Tito Noguera. Creo que fue una persona que todo el mundo escuchó, de todos los colores políticos, de todas las religiones, de todo. Yo creo que mi papá transmitió todo eso, ¿no? Ese cariño, ese legado, la importancia de la cultura en un país, en la educación. Deja un legado imperecedero a través de su trayectoria en las tablas, en el cine, en la televisión. Y por eso, por esa trayectoria, por ese compromiso con el país, con su pueblo, es que he tomado la decisión de decretar duelo oficial en todo el territorio nacional. Comenzó su formación actoral en la Academia de Arte Dramático del Teatro Ensayo de la Universidad Católica y debutó en las tablas en 1958. La primera vez que vi al Tito fue en la Vida Sueño, que era como su gran obra, la obra que lo acompañó toda la vida. Y ahí fue, para mí quedó eso marcado, esa actuación. La vi, me acuerdo que en el Parque Bustamante. Y luego, bueno, no sé, la maratón, obras antiguas que me marcaron porque yo estaba como en proceso de formación en ese tiempo. Fue parte de icónicos montajes como la adaptación de Hamlet en 1979 y su experiencia se transformó más tarde en otra obra, Hamlet deambula en círculos, donde compartió escenario con su nieta Catalina Estuardo. Siempre una experiencia importante, volver a algo, ¿no? Volver a algo que uno vivió y verlo desde otra perspectiva, verlo desde la perspectiva actual, en que uno tiene otra edad, en que el país está en otra etapa, en que la gente vive de otra manera. También estuvo en el elenco original de La Pérgola de las Flores en 1960, un clásico de clásicos que dirigió a partir de 2019. Tampoco andaba buscando, es mi sensación, ser el ejemplo de nadie, él simplemente era, y con eso nos enseñaba un montón a todos sobre la disciplina, sobre el cuidado del cuerpo, de la mente, de la sanidad mental. Tremendo ejemplo a seguir, creo. En diciembre de 1960 debutó también como actor de fotonovela en La razón de su existir de la revista Cineamor, explorando una nueva faceta. Y en esa misma década comenzó a hacer teleseries. ¡Qué viejo va a pagar!
En televisión sus personajes trascendieron a las generaciones y algunos como Federico Valdivieso en Sucupira. ¡Ándate de aquí, viejo retamboreado! Melquiades en Romané. ¡Ayúdenme! Y Ángel Mercader en Machos. ¡Estos son mis machos Mercader! Quedaron grabados en el inconsciente colectivo. Hombre maravilloso al que conocí mucho desde chica, bueno, desde joven. Y nada, pues agradezco todo su legado, todo lo que hizo por la cultura, todo lo que hizo por la vuelta a la democracia, todo lo que le dio al país. Tito Nogueira es un monstruo del teatro, del cine, la televisión, y que nos marcó a todos los que estamos acá. O sea, es cosa de ver lo que está ocurriendo con él, ¿no? Tito era un referente para todos nosotros, un hombre de cine, de teatro, un formador de generaciones, una triste partida. Hasta pocas semanas antes de su deceso, Héctor Noguera continuó trabajando y construyendo un legado, que a partir de este martes será una marca imborrable en la historia cultural de Chile. Buenos días, muchachos. Bueno, el nivel de las personas que están ahí despidiendo, Héctor Noguera, da cuenta de la figura que estamos despidiendo. Tú conversabas con la ministra de la Cultura, Carolina Redondo, que ella es ya la tercera generación, porque no solamente lo conocieron sus padres, sino que también sus abuelos trabajaron con Héctor Noguera. Por lo tanto, es una figura cercana, es una figura que ha sido un maestro y que, como comentábamos también durante la tarde, siguió hasta hace muy pocas semanas muy vigente. Estaba trabajando y también había grabado un TikTok, un mensaje para los más jóvenes, diciendo lo valiente que había que ser para envejecer. Y ahí daba su testimonio de todo lo que iba costando más, que costaba levantarse, que era difícil dominar el cuerpo, que la cabeza daba más vueltas de lo que él hubiera querido, pero que así todo seguía adelante. Así que hay reflexiones también finales en los minutos, tal vez del otoño de la vida, en que no siempre tenemos la oportunidad de conocer el pensamiento de figuras tan grandes como él. Así es, Mati. Bueno, básicamente acá lo que está ocurriendo, acaban de cerrar las puertas, de hecho hace un par de minutos, sí. El llamado, lo decíamos, de 10 hasta las 8, hay una evaluación, lo decía la misma ministra, están todavía en shock básicamente sus cercanos que siguen adentro, el mundo, sobre todo el del teatro. Mañana por la tarde probablemente ya va a haber básicamente ya más luces sobre el recorrido que va a tomar sus restos, porque estamos hablando de que va a haber una acá el día jueves, 11 de la mañana. Es importante esto porque, claro, estamos viendo, si la gente no sabe cómo llegar, hay una micro que se toma en el metro Manuel Montt y es Plaza Engaña de 09, son 20 minutos. Si usted está viendo esto y no sabe cómo llegar, es súper fácil, si quiere despedirlo el día de mañana, o más importante es, el día jueves va a haber una misa a las 11 de la mañana, posteriormente, pasado el mediodía, dependiendo básicamente de la multitudinaria, la gente que llegue, el recorrido, pero va a pasar por la pérgola y se despide en Huachuraba. Así que solamente quiero decir una cosa, Mati, se nos fue Claudio Di Girolamo, Roberto Santibengli y Tito Noguera en menos de 6 meses. Los tres tenían un mensaje en común, que la gente se anime a hacer cultura, que se anime a hacer teatro, a hacer música, a hacer lo que se les ocurra, compartan eso. Los libros de historia después van a decir sus biografías, pero si hay algo que yo puedo decir de propia fuente de ellos tres, que se nos han ido en 6 meses, incentívense a sus hijos, hagan cultura. Las personas somos cultura. Eso es el gran mensaje que yo encuentro, que me lo dijo un par de veces Tito Noguera, así que con esas palabras y la invitación a que la gente venga, más que el legado, escuchamos sus palabras. Sin duda, Pablo. Entonces, la invitación para los que quieren darle el último adiós ahí en el campus oriente de la Universidad Católica, donde está además la escuela de teatro, su escuela, su casa, por eso que está siendo velado y va a ser despedido ahí, en la Universidad Católica, una de las escuelas de teatro más importantes de Chile, junto con la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este despacho, invitando a la gente entonces a poder despedirse también de Tito Noguera. Gracias, Pablo. Buenas noches. Cambiamos de tema porque 3 imputados en prisión preventiva y una menor en internación provisoria dejó la formalización por el caso de Krishna Aguilera.
Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más detalles de lo que fue esta jornada y las luces que se comienzan a conocer respecto al caso. Hola, Felipe. Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque finalmente se ha podido determinar por parte del Juzgado de Garantía de San Bernardo estas medidas cautelares que tú bien mencionabas. 3 prisiones preventivas para los 3 adultos que fueron entonces hoy día formalizados después de que se ha solicitado o que se solicitara el pasado fin de semana, el pasado día domingo, una ampliación de la detención de los 5 imputados que hoy día enfrentaron al juzgado de garantía. 3 de ellos adultos y que se mantienen justamente durante esta audiencia en presencia. Hay que señalar, de los 5, 1 quedó apercibido porque no encontraron mayores antecedentes ni mayor vinculación de este sujeto en el caso mismo del homicidio y en el secuestro y homicidio consumado de Krishna Aguilera, esta joven de 19 años, madre de una menor de tan solo 3 y que tras más de 20 días su cuerpo fue encontrado a un costado del camino Catemito, ahí en el sector de Calera de Tango. Bueno, lo cierto es que la investigación los llevó justamente tanto a la Policía de Investigaciones como a la Fiscalía Metropolitana Occidente a llegar a estos 5 sujetos hasta ahora que fueron formalizados en la jornada del día de hoy, y hay que recordar que hay un 6º a quien se le apunta como el principal inculpado en este hecho. Hablamos de Juan Beltrán. Ya vamos a hablar respecto de la figura de Juan Beltrán, pero nos vamos a quedar con estos 5 que hoy día fueron formalizados. Yo les señalaba, 1 quedó apercibido, rápidamente fue sacado de la sala de audiencia y fue sacado incluso del juzgado de garantía. Mientras tanto, bueno, después de varias horas se realizó esta audiencia de formalización donde se les imputaron los cargos, entre otras cosas, de haber planificado, haber orquestado toda una maquinaria para poder generar entonces el crimen de Krishna Aguilera y de otras personas también. A eso hay que señalarlo, porque dentro de los antecedentes que se han ido proporcionando respecto de este caso, se ha señalado que Juan Beltrán tenía una lista de personas a las cuales iba a generar algún tipo de castigo, entre comillas, y por esa razón entonces es que una de esas personas era Krishna Aguilera. ¿Cuál era el motivo? Bueno, días antes de haber generado la desaparición de Krishna Aguilera, bueno, Juan Beltrán, que es este conocido narcotraficante de la zona sur de la región metropolitana, específicamente de la comuna de San Bernardo, bueno, había sido víctima de una encerrona. El mismo Juan Beltrán acudió hasta Carabineros para denunciar esta encerrona, de la cual entonces fue víctima. El punto es que esto de inmediato levantó las alarmas respecto de lo curioso que podría haber sido esta situación. Lo cierto es que aparentemente no iban los sujetos que supuestamente le hicieron la encerrona, no iban a robarle el vehículo, sino que iban a robar lo que iba dentro del vehículo, que era droga. Por lo tanto, a esa encerrona se le ha denominado que ese habría sido un acto de una mexicana, y esa información habría sido proporcionada por algunas personas, entre ellas Krishna Aguilera, a quien justamente Juan Beltrán, denominado el Guatón Beltrán, habría inculpado a ella y a otras personas más de haber proporcionado a una banda rival información sobre él. Eso habría generado entonces como el puntapié inicial de toda esta trama que termina entonces con Krishna Aguilera asesinada, encontrada su cuerpo en el sector de Catemito, ahí en la comuna de Calera de Tango. Lo cierto es que hoy la imputación de cargos, como les mencionaba, es la de secuestro, la de homicidio, la de inhumación ilegal, entre otros delitos que han sido entonces señalados por el Ministerio Público, de los cuales serían algunos autores, partícipes, los 5 que hoy día fueron formalizados. El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, señaló de esta manera los motivos por los cuales se les formalizó a estos 5 sujetos en la jornada del día de hoy.
Esto se da en un contexto de crimen organizado dedicado al tráfico de droga. Esto se da en el contexto de rencillas previas precisamente por la propiedad de cierta droga que en algún momento le fue sustraída al imputado principal. Esto se da en el contexto de violencia de género a una mujer que en los cánones, digamos, de esta organización se apartó del fin delictual y se da además por situaciones de rencillas, venganzas, venganzas, juntas de cuerdas. Es un caso bien complejo, es un caso que tiene mucho. ¿De la banda? ¿Quiso alejarse No, recordemos que una de las conductas que ella previamente tuvo fue entregar, digamos, lugares de acopio de la droga que tenía Juan Beltrán. Eso significó una quitada de droga o mexicana, que se conoce vulgarmente, digamos, y eso significó, por supuesto, una acción de venganza en contra de ellos. Claro, dentro de estos 4 sujetos que hoy día están cumpliendo 3 prisión preventiva y una internación provisoria, hablamos de esta última persona. Tiene tan solo 17 años y es apuntada como la pareja de Juan Beltrán, quien tiene 45, y que habría sido quien habría ideado este plan para justamente quitarle la vida a Krishna Aguilera. Es así como se ha planteado en una investigación que, hay que señalarlo, es de característica reservada, pero pese a ello se han ido conociendo algunos antecedentes respecto de esta situación. También, obviamente, hay que señalar la madre de esta chica, de esta joven de 17 años, que es apuntada como la pareja de Juan Beltrán, tiene 34 años y, como le señalaba, es la madre de esta joven que es la suegra de Juan Beltrán, además de Juan Montesinos, quien es el conocido como el panadero y que habría cumplido un rol fundamental en toda esta situación. ¿Por qué? Porque él es el 6º detenido y él es el que habría entregado la información clave para que la Policía de Investigaciones llegara justamente hasta el sector de Catemito, donde había sido inhumado el cuerpo de Krishna. Por lo tanto, entregó información clave. El punto es saber cuál es el rol de este sujeto en toda esta trama. Ya les vamos a ir comentando respecto de esta situación. Yo les había hablado de Juan Beltrán. Este sujeto ya está cumpliendo prisión preventiva, pero cuando fue formalizado días después de que fuera detenido, en su momento, el día 16 de octubre, se solicita al juzgado en la audiencia de control de detención una ampliación de la detención para reunir mayores antecedentes. En esa ocasión, cuando ya fue formalizado, bueno, la imputación de cargos llevó al Ministerio Público a realizar una imputación respecto de delitos de otras características que no tienen relación directa con el caso, pero sí sobre un delito. ¿Cuál es? El de obstrucción a la justicia. Él no habría entregado información que dejara conforme ya con los antecedentes que manejaba la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Occidente, no dio con congruencias del relato que él entregaba con lo que ya manejaba la Policía de Investigaciones. Solo y muy breve, él entrega en su testimonio, señala, entre otras cosas, que después de esa jornada en la que Krishna va a este local nocturno en el barrio Bellavista, se sube al vehículo, o Juan Beltrán la sube al vehículo en el cual andaban, y él la habría llevado hasta su casa en la comuna de San Bernardo y la habría dejado ahí, en ese lugar, y luego él se habría ido a su casa a dormir. Ese habría sido el relato que él entregó a los fiscales. Sin embargo, por el registro de las cámaras de seguridad que hay en el sector de la casa de Krishna, bueno, ahí se pudo determinar que efectivamente ninguno se bajó del vehículo, ni Krishna ni Juan Beltrán. Por lo tanto, ahí se produce una situación que no encajaba, que no hizo match entre el relato y lo que exhibían las imágenes de las cámaras de seguridad. Por eso es que se comenzó a señalar que Juan Beltrán no estaba entregando toda la información que correspondía a este caso. Y por eso es que se le imputa el cargo en esa ocasión de obstrucción a la justicia. Bueno, el próximo 13 de noviembre va a ser reformalizado, esta vez por el secuestro y el crimen, el homicidio consumado de Krishna Aguilera. Así también lo dijo el fiscal Marcos Pastel. Lo que pasa es que hoy día agregamos nuevos antecedentes que no teníamos al momento de formalizar a Juan Beltrán. De hecho, el más relevante es que encontramos el cuerpo de la víctima. Claro. Por lo tanto, eso tiene que quedar incorporado en la formalización de Juan Beltrán. Con eso damos
cuenta hasta la hora de 5 personas formalizadas. Solamente se puede llegar a ese estándar si es que nosotros hemos logrado acreditar, primero, que esto es un delito de secuestro con homicidio y segundo, que hay antecedentes fundados de participación. Es un estándar altísimo para un delito de estas características y por eso es que nosotros nos declaramos especialmente satisfechos, porque le pudimos demostrar al tribunal con colaboración nula por parte de los imputados, con prueba indiciaria, con prueba científica, con georreferenciación, con seguimiento de cámaras, hemos logrado acreditar hasta la hora, en el estándar que estamos y en el nivel que estamos de la investigación, cómo habrían ocurrido los hechos. Bien, ahí está entonces las palabras del fiscal Marcos Pastén. Les adelanté ahí brevemente respecto de la situación de Juan Montesinos, el conocido como el panadero, que es uno de los que quedó en prisión preventiva. Bueno, su abogado defensor entregó parte del testimonio que él dio justamente para sentarse ante el juzgado de garantía. El testimonio lo da ante la Policía de Investigaciones y los fiscales. Él no habla justamente en esta audiencia, pero en su testimonio él entrega datos relevantes, como por ejemplo la ubicación del cuerpo de Krishna. Pero hay algo más. Bueno, esto fue lo que dijo su abogado defensor tras esta audiencia de formalización. Específicamente mi representado fue formalizado por secuestro con homicidio y también por una inhumación ilegal. A él se le toma una declaración en calidad de imputado, él renuncia a su derecho a guardar silencio y establece el lugar preciso en que se habría enterrado a la persona de la víctima. Creemos que este dato es primordial para este hallazgo, para que finalmente la Fiscalía pudiese encontrar este cuerpo, toda vez que ya llevaba desaparecida lamentablemente más de 11 días aproximadamente, y por tanto creemos que pese a todos los esfuerzos que estaba haciendo la Fiscalía en encontrar el cuerpo con equipos especializados, finalmente este dato es el dato que logra dar con el paradero. Este dato en temas jurídicos finalmente creemos que es una cooperación eficaz calificada que permite que este imputado en su momento en el juicio oral pueda tener alguna rebaja en la pena que eventualmente se le imponga. Y el dato relevante también que entrega el abogado defensor tras esta audiencia y tras haber mencionado lo que ustedes escuchaban, es que se le habría encargado a él llevar un bulto, dice, pero lo que no sabe es qué llevaba al interior de estas bolsas. En este caso hablamos de Montesinos, de Juan Montesinos. Por eso es tan relevante también el testimonio que entrega el abogado defensor tras esta audiencia. Datos que ya han sido incorporados, por cierto, en esta carpeta investigativa sobre el caso del secuestro y homicidio consumado, y en el cual, al menos desde el Ministerio Público, han señalado que aquí hay varios elementos que también se están manejando dentro de esta investigación, como por ejemplo un crimen de género, también ajuste de cuentas, entre otros. En todo esto enmarcado en lo que ocurrió entonces con la desaparición por más de 20 días de Krishna Aguilera, y cuyo cuerpo fue encontrado el fin de semana en Calera de Tango. Bien, y todavía no hay fecha definida para este funeral. Muchísimas gracias, Felipe Hernández, con esta información que ha conmocionado al país. Muchas gracias, buenas noches. Que esté muy bien. Chao, chao. Nos vamos a la política. El candidato José Antonio Kast aseguró que el presidente Gabriel Boric dio por perdida la elección de noviembre y que anuló a la abanderada oficialista Janet Jara. Esa declaración llegó tras una nueva crítica hecha por el mandatario al candidato de los partidos republicano y social cristiano. Los detalles en el informe de Macarena Román. Pese a las adversidades que tiene encima, la candidata Janet Jara salió nuevamente a responder sobre las palabras del presidente Gabriel Boric y las respuestas del republicano José Antonio Kast. El presidente de la República está en su legítimo derecho como líder político del país de opinar lo que a él le parezca en el momento que le parezca. Pero desde republicanos aseguran que las reiteradas declaraciones del mandatario son por un motivo en específico, que Gabriel Boric habría dado por perdida la candidatura oficialista. Ya dijo, Janet Jara perdió. Y por lo tanto no voy a dejar glosa republicana, voy a enfrentar yo a José Antonio Kast. La anuló.
O sea, usted interpreta que el presidente Boric cree que Janet Jara ya no ganó la elección. Totalmente. Hay licencias que algunos candidatos se dan solo por el hecho de que tienen a una contrincante mujer al frente. Probablemente no estaríamos haciendo este debate si es que el candidato del oficialismo fuera varón. El candidato republicano y social cristiano fue un paso más allá, aventurándose con el porcentaje que obtendría en una eventual segunda vuelta. Kast pronosticó que le ganaría a la exministra Jara con el 60% de los votos versus el 40% que sacaría la abanderada oficialista y de la DC. A mí me parece que hay que respetar a la ciudadanía y esperar los resultados, y yo espero ganar la elección, entonces no tiene ningún sentido una discusión que no depende de él ni de mí, sino que depende de los chilenos y chilenas. Chilenos y chilenas que han visto cómo en al menos 5 ocasiones el presidente Boric ha interpelado a José Antonio Kast. Partió con la cadena nacional por el proyecto de ley de presupuesto y este lunes insistió en que hay quienes ejercen violencia a través de bots en redes sociales. Vemos un comportamiento también por parte del gobierno en esa misma línea. En primer lugar, están desesperados y esa desesperación viene de algún lado. Han visto las mismas encuestas que vemos nosotros, que es que no les da por dónde. No tienen por dónde. Ahora bien, si es que el presidente Boric quiere hacerse cargo de eso y preocuparse de ese tema porque cree que esa es la gran urgencia para todos los chilenos, ver qué es lo que pasa con su candidata presidencial, que se tome unos días libres. Corresponde que el presidente de la República desmienta cada vez que sea necesario a candidatos que, por ejemplo, hoy día señalan que quieren desmantelar un beneficio tan relevante como es el aumento de las pensiones que van a recibir los jubilados y jubiladas en enero del próximo año. Pero ha sido el propio comando de Jara a través de sus voceros el que ha confirmado que las intervenciones del presidente generan ruido y distracción innecesaria a la campaña. Efectivamente creo que no es pertinente, que no ayuda. Dejemos que las campañas, ¿cierto? Y la contienda electoral siga su camino y no forjemos, digamos, estas figuras que de tanta interpelación termina finalmente obteniendo un resultado que no es el que buscaba. Todos sabemos que una de las amenazas para la democracia en el siglo XXI, no solo en Chile, sino que en una serie de otros países, es la difusión de fake news, mentiras, y en ese contexto lo que corresponde es que el gobierno, cuando se pretende instalar una mentira, muestre los datos y muestre los hechos que desmienten esa mentira. Lo que es un hecho son las distintas encuestas que posicionan en los primeros lugares a Janet Jara y José Antonio Kast. El sondeo Ipsos-UDP, por ejemplo, le dio 26% de las preferencias a la exministra, mientras que el republicano alcanzó el 24%. Evelyn Matei se quedó con el tercer lugar con 14%, todo a solo días de que comience la veda de las encuestas. Hacemos un alto en CNN Prime y al regreso vamos a conversar con Nicole Cardot, vocera del comando de la candidata Janet Jara. Así que no se vaya, ya regresamos. Y como se los anunciábamos, conversamos a partir de ahora con la encargada territorial de la campaña de Janet Jara, Nicole Cardot. Nicole, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El presidente ya dio a Janet Jara por perdida, no le dejó glosa republicana, va a enfrentar José Antonio Kast. Eso es lo que dijo el candidato durante esta jornada. Dice el presidente, la anuló. ¿Cómo caen esas palabras tanto de José Antonio Kast como del hecho que efectivamente el presidente está debatiendo con José Antonio Kast al mismo nivel? Mira, yo primero quiero decir que la última semana estas frases como rimbombantes que ha tirado el candidato José Antonio Kast están muy concentradas en esta temática o polémica con el presidente de la República, pero la verdad, ojalá usara los minutos, las pocas entrevistas que da, las pocas respuestas que da finalmente a los medios de comunicación en explicar algo de su futuro programa de gobierno, algunas de sus medidas que han pasado varios días, estamos a 20 días de las elecciones, es difícil entender que no haya un poquito más de fundamento, de datos, de fórmula. Pero más allá de entender que el presidente insista en esa misma lógica cuando veíamos también a personas que son cercanas como el diputado Hirt y personas cercanas, bueno, el mismo Ricardo Lagos Weber, que dice que esto tampoco sumaba, que el poco tiempo que queda era mejor dejar que ella se desplegara.
Sí, yo creo que primero hay que decirlo, el presidente de la República puede referirse al tema que él quiera. Nosotros en el comando estamos concentrados en lo que es importante para la candidatura y para la campaña. ¿Pero ha habido un poco más de coordinación? Yo creo que es importante separar. Estamos en el comando, el gobierno tiene su tarea, que es gobernar, que es generar política pública hoy día en las condiciones que existen, y lo que nosotros estamos haciendo es construyendo un programa de gobierno robusto, es dando a conocer nuestras propuestas y medidas a la ciudadanía, a las familias chilenas, es dando certezas también, porque yo creo que elevar el nivel del debate, sobre todo cuando tenemos candidaturas en la ultraderecha y en la derecha, en este caso particular en Evelyn Matei y su equipo de comando, que enfrenta el debate con descalificaciones, con poca claridad sobre lo que ellos harían en un futuro gobierno. Lo importante es que nosotros enfrentemos la política de forma distinta, porque yo creo que eso representa hoy día lo que quieren la mayoría de los chilenos y chilenas. ¿Usted participó en un gobierno de atorrantes? Por supuesto que no. No creo que eso haya sido ni un calificativo que sea bueno de usar en un gobierno de turno, independiente el tipo de gobierno que sea, pero por otro lado muestra un tipo de clasismo, de descalificaciones que yo creo que hay que ponerle atención y hay que pactar, porque finalmente la candidatura también de Evelyn Matei habla de transformar en Chile en un solo equipo, pero lamentablemente en los sectores de la derecha y de las ultraderechas hoy día se sigue insistiendo en este apelativo a quienes piensan distinto. Han tratado de enemigos, el candidato José Antonio Kast lo dijo en el debate, han tratado, atorrantes, traidores cuando veíamos el debate de la reforma de pensiones, pero también se ha hablado en algún momento de los verdaderos chilenos. Yo y nuestra candidata presidencial cree firmemente que acá, independiente del punto de vista distinto que tenemos, todos somos necesarios para los cambios que se necesitan a futuro. También hoy día Jimena Sondón decía que la candidatura de Janet Jara había que poner atención porque no era una candidatura muerta, que podía generar sorpresas y que esa era su interpretación por la que el presidente confrontaba a José Antonio Kast y no a Evelyn Matei, porque frente a José Antonio Kast pudiera tener alguna posibilidad, ella decía, de que se produjera el milagro, pero más allá de milagro, ¿cómo ve usted hoy la candidatura de Janet Jara después de un debate en que, digámoslo, nadie descolló? Bueno, varias cosas ahí en esa pregunta. Primero, yo estoy cierta que nuestra candidatura, por cierto, no está muerta. O sea, es difícil de entender que se diga eso de una candidata que solamente ha aumentado el nivel de adhesión y de aprobación en la semana versus las otras candidaturas que han bajado en su nivel de aprobación y adhesión. Pero por otro lado, yo creo que en el debate del día domingo, además que yo estuve ahí acompañando a Janet y a todo su equipo, estuvimos además con un equipo de alcaldes y alcaldesas que en su tiempo libre están, y fuera de horario laboral, por cierto, están apoyando con fuerza nuestra campaña. Yo lo que vi en un debate fue una diferencia bien clara entre lo que es Janet y el resto de los candidatos. Janet es una persona que por su trayectoria de vida ha demostrado con creces que tiene la experiencia y la solidez de representar una hoja de ruta clara, que responde cuando le hacen preguntas, sobre todo en medidas de su futuro gobierno. No rehúye de esa respuesta, a diferencia de otros candidatos. No guarda silencio tampoco cuando se escuchan ciertas propuestas o medidas que son como el no entender el Chile en el que vivimos. Por ejemplo, José Antonio Kast diciendo una medida sobre migración que entiendo mañana va a precisar, porque lamentablemente en el debate no lo hizo, diciendo que los migrantes en Chile voluntariamente tomarían la decisión de salir del país. Ese tipo de cosas yo creo que genera el escenario que tenemos, que es que al frente tenemos candidaturas de mucha incerteza y que finalmente Janet es la candidata de la solidez programática porque conoce el Estado, pero también quiere hacer cambios para mejorar. Ya, lo que dicen los sondeos sobre Janet Jara es, claro, no es una candidatura que esté muerta, de hecho va punteando en primera vuelta, pero es una alegría también con sabor a un poco de derrota, porque todas las encuestas plantean que no supera en segunda vuelta a ninguno de los candidatos, incluso tampoco superaría a Johannes Kaiser. ¿Qué pasa con la segunda vuelta? ¿Cómo se está mirando esa segunda vuelta? Porque claramente ese es el escenario que va a enfrentar. Sí, una buena pregunta. La verdad es que nosotros, sin querer sonar soberbios, porque finalmente los chilenos y chilenas van a decidir
qué candidaturas van a pasar a segunda vuelta el 16 de noviembre. Tenemos la certeza por las encuestas, pero también por lo que vivimos en la calle en el día a día, con el apoyo ciudadano, con los voluntarios que están apoyando esta candidatura. Tenemos y creemos que vamos a ser una de las candidaturas que va a pasar a enfrentar esa segunda vuelta. El escenario de segunda vuelta evidentemente tiene otros momentos políticos, pero lo que nosotros estamos concentrados es presentar una propuesta seria, que dé certeza, que hable de un Chile que cuida, que se preocupa de las urgencias que tienen las familias chilenas hoy día, en materia de economía, en materia de salud, de vivienda, por eso también son los pilares de nuestro programa de gobierno y vamos a seguir así, con eso enfrente como objetivo hacia la segunda vuelta. La política en Chile es de centro izquierda, eso lo dijo Franco Parisi, diciendo que Janet Jara ganaría la segunda vuelta con algún candidato de derecha. Y básicamente lo que dijo es que él no apoyaría una determinada candidatura de derecha, fundamentalmente José Antonio Kast. ¿Ustedes ven ahí una posible alianza? Yo creo que eso va a depender del momento en el que estemos, de los resultados. Yo no he escuchado particularmente las declaraciones del candidato presidencial Parisi, así que no podría comentar mucho más al respecto, pero evidentemente en la segunda vuelta hoy día hay 8 candidatos presidenciales, cada uno va a poder tomar sus decisiones, quienes no pasen a segunda vuelta van a poder tomar sus decisiones en ese momento. Nosotros estamos seguras y seguros quienes estamos en el equipo, en el Comando Nacional, en el equipo de trabajo de nuestra candidata, que va a haber mucho apoyo, que está haciendo también ese apoyo demostrándose en las calles, en los barrios, en las comunas, y también esperamos que sea así para segunda vuelta. Ya. Le aclaro la frase precisa que dijo Franco Parisi, probablemente no sé si es en relación a su propia decisión, porque dice la política en Chile es de centro izquierda y en una segunda vuelta tan polarizada entre facho y comunacho, el concepto de tu infelicidad vale más que mi felicidad, prima firma la idea de no voy a dejar que el cuico gane y vamos a ir en masa. Bueno, son declaraciones ahí, el detalle, las motivaciones, yo creo que habría que preguntárselas al propio candidato. Más allá de eso, yo creo que hay que enfrentar la segunda vuelta con ideas. Lo importante es que acá las propuestas estén en juego, las medidas de un futuro gobierno que impactan muchísimo el gobierno de turno en la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Impacta muchísimo tener un presidente que tenga una hoja de ruta clara que otros que al parecer no tienen fórmulas ni datos de cómo sustentar sus medidas. La segunda vuelta tiene que ser enfrentada con un giro de timón porque hay que captar un voto que no ha sido fácil, ha sido esquivo. Tiene un 30% que es imbatible, probablemente sea el mismo 30% del gobierno, pero necesita ir a buscar un voto que hasta ahora no sabemos dónde lo va a sacar. Porque no hay otros candidatos que pertenezcan al mismo sector que pudieran darle ese apoyo. Veíamos que en este debate la acompañaron figuras como alcaldes, como Tomás Bodanovich, que de acuerdo a la última encuesta CEP, la misma que dice que hoy Chile, contrario a lo que dice Parisi, que Chile está más a la derecha. También esa misma encuesta dice que Tomás Bodanovich es la figura que tiene mayor adhesión de todas las figuras políticas. ¿Cuál va a ser la participación de personas como Tomás Bodanovich? Sí, es buena, interesante esa pregunta. También, bueno, las encuestas siempre hay que tomarlas como son, es una fotografía de ciertos momentos. Acá también tenemos que esperar que los chilenos y chilenas tomen su decisión el 16 de noviembre y sobre eso planificar y tener una mirada concreta en lo que va a ser la segunda vuelta. ¿Hay un activo ahí? Hay un activo, o sea, yo creo que estamos hoy día en una buena posición, una candidatura que sigue creciendo, que no desciende a diferencia de las otras candidaturas, que se presenta con solidez, que sigue sumando cada día más apoyos. Yo creo que es una candidatura que va en un buen camino. Vamos a dejar los pies en la calle, estar recorriendo todo Chile, desplegados con nuestra candidata, con nuestros voluntarios, y eso va a ser así. Y yo estoy muy contenta, Matilde, del apoyo que nos han dado los alcaldes y alcaldesas de Chile mayoritariamente. ¿Y por qué estoy tan contenta? Porque ellos, en sus comunas, para los vecinos y vecinas, son quienes viven las urgencias más cercanamente. Saben el dolor que es
de tener una familia que está completamente atemorizada de no poder usar espacios públicos, saben lo que es también gestionar, hacer buena política, probablemente en la gran mayoría de las comunas con pocos recursos, y estoy muy contenta entonces de que vean en Yanet una figura sólida para enfrentar el gobierno que viene con los cambios que sean necesarios de seguir profundizando para que llegue a la mesa de todas las familias chilenas. Nicole, mañana comienza a verse en el Congreso la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardo. La candidata Yanet Jara, si bien fue ministra de este gobierno, también ha sido bastante tajante en desmarcarse de ciertas posiciones y fue la primera en decir que si de ella dependiera, ella sacaría al entonces ministro Diego Pardo. ¿No va a enrarecer la campaña el que haya figuras de la campaña del oficialismo que voten en contra de Diego Pardo? Yo creo que primero hay que establecer acá que la facultad de la Cámara es una facultad que pueden usar los diputados y diputadas para perseguir responsabilidades políticas. Ahora, dicho eso, el ministro ya se le pidió la renuncia y como tú bien dices, nuestra candidata presidencial Yanet Jara fue tajante, sobre todo porque es un tema urgente que pega en los bolsillos de la familia, pero más aún pega en la confianza, que yo creo que es un activo que no tenemos que dejar de perder de vista. Entonces, el ministro ya renunció, ya no está en su cargo. Entonces, uno se hace la pregunta, ¿en qué ayuda la acusación, en qué ayuda este trámite en perseguir la responsabilidad política que ya se le pidió con la renuncia? Más allá de eso, queda en la Cámara de Diputados, ellos tienen la facultad de ejercer este tipo de acciones, así que debemos dejar que eso avance en esa materia. Nosotros estamos concentrados en menos de 19 días. Claro, enfrentan una elección, la Cámara de Diputados también tiene sus elecciones el 16 de noviembre, vamos a tener también elecciones en algunas regiones del país para el Senado, ellos tomarán la determinación y la decisión que corresponda. Yo en lo que creo es que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que le importa a las familias en Chile, más allá de perseguir responsabilidades políticas que, vuelvo a decir, el ministro ya está fuera del gobierno, nos tenemos que concentrar en los temas urgentes, en cómo ponernos de acuerdo para avanzar en crecimiento económico, en cómo enfrentar las urgencias en materia de seguridad con medidas concretas, no solamente con eslogan y con mucha más inteligencia, y además abordar temas tan críticos como el estado de la salud pública. Para analistas políticos, y les cito el nombre de Carlos Correa, que también participó en gobiernos del actual oficialismo, él señalaba que le parecía, no comprendía, porque Yanet Jara cuando gana la primaria no sale o no se desvincula del Partido Comunista, aunque fuera simbólicamente porque ya era candidata de toda esta coalición. ¿Va a ser momento dentro de esta campaña de que ella tome esa decisión? Primero eso yo creo que ya ha quedado más que claro. En su momento cuando fue una suerte de polémica, ella tiene una militancia en un partido en particular, pero es la candidata de la centroizquierda chilena. No es la candidata solamente del Partido Comunista, es la candidata de 9 partidos políticos que la respaldan. Quedaría más claro para las personas, porque todos dicen una candidata comunista, quedaría más claro para las personas o confundiría más a las personas que ella pusiera en pausa, congelara su militancia, hiciera algún gesto para quienes dicen yo no votaría jamás por un comunista. Sí, la verdad es que Matilde, yo creo que eso está en la discusión, en el debate, en los analistas políticos, en el debate probablemente de ciertos círculos de la política, pero al menos lo que me ha tocado ver a mí en terreno con ella, conversando con vecinos, con vecinas, con organizaciones que pueden estar muy alejadas a nuestro pensamiento político, por ejemplo. Estuvimos recorriendo Chile, las 16 regiones del país, conversando, dialogando, incluso con quienes piensan distinto, para escuchar algunas de las cosas que podrían estar consideradas en un futuro programa de gobierno. Y lo que yo he visto es que ahí no hay una especial duda por la militancia. Queda claro que Yanet es la candidata de la centroizquierda chilena, no solamente de los 9 partidos políticos que la están apoyando, sino también es la candidata de una ciudadanía activa que está en organizaciones de la sociedad civil, que está en fundaciones que le han dado también su apoyo, pero también está en la mayoría de los chilenos y chilenas, y así lo demuestran las encuestas. ¿Está descartado entonces que ella tome una decisión al respecto de su militancia?
Yo creo que eso no está dentro de las prioridades hoy día porque eso ya ha quedado claro en otras entrevistas, en momentos donde al parecer eso importaba más que las medidas que nosotros estamos presentando a la ciudadanía. Pero todos dicen que la segunda vuelta es otra campaña. Así es, yo creo que la segunda vuelta va a tener otros momentos y creo que es ya bastante claro para las familias en Chile, para los vecinos y vecinas con los que conversamos, con las personas reales, no con los bots o trolls en redes sociales, que Janet representa un arco diverso, transversal, de una historia política que se ha encontrado en otros momentos y que ha dado certeza a nuestro país. Y yo creo que eso no está en duda. ¿Llegarán nuevos apoyos también a la candidatura para enfrentar una eventual segunda vuelta? Bueno, tú sabes, Matilde, que como dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero, así que si hay en algún momento nuevas incorporaciones, esas incorporaciones serán anunciadas por nuestra candidata presidencial. Muy bien, Nicole Cardot, jefa territorial de la campaña de Janet Jara. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en CNN Prime. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros seguimos en política, vamos al otro lado del espectro porque polémica han causado los dichos del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen, quien calificó de atorrante al gobierno del presidente Boric. Parlamentarios del oficialismo acusaron clasismo, mientras que el Ejecutivo aseguró que la ofensa no tiene justificación en un debate democrático. Colomba Eichholz nos entrega la información. Hemos enfocado nuestra estrategia siempre en recorrer Chile, en dar soluciones, en mostrar que tenemos los mejores equipos para solucionar aquellos problemas y eso es lo que hemos estado enfocados en los últimos 4 meses. Pero a 19 días de la primera vuelta y considerando el posicionamiento de Evelyn Matei en las encuestas, donde todavía no logra superar a José Antonio Kast, desde su comando determinaron que lo que podría dar resultado es un enfrentamiento directo con el gobierno, que ha concentrado sus críticas precisamente en el candidato republicano. Todas las encuestas en Chile dicen que Evelyn Matei es más competitiva y asegura el triunfo ante el comunismo y un gobierno de continuidad. Y por lo tanto este gobierno va a hacer todo lo humanamente posible para que José Antonio pase a segunda vuelta. Nuestro objetivo es que nosotros estemos ahí y le vamos a decir a los chilenos que nosotros somos los que aseguramos derrotar a este mal gobierno, un gobierno de atorrantes que no ha sido capaces de entregar soluciones concretas a los chilenos. El calificativo de atorrantes, utilizado por el comando de la candidata Matei, llamó la atención y motivó inmediatas reacciones en el Palacio de la Moneda. Hay comentarios que ni siquiera vale la pena hacerse cargo porque la ofensa no tienen justificación en un debate democrático. Debate democrático que luego de la declaración del generalísimo de campaña de Evelyn Matei se trasladó al Congreso y a las redes sociales, donde figuras como la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, advirtieron que cuando se acaban las ideas aparecen los insultos y el clasismo. Quienes van a los mejores colegios de Chile les pediría un poquito más de educación cuando se refieren a sus adversarios. Yo creo que no es la forma de tratar a quienes piensan de forma distinta. Lo conozco y hemos conversado este tema. Yo creo que lo que él quiso decir fue ineptos, inoperantes, personas incapaces de hacer un buen gobierno por la falta de experiencia y por la falta de gestión. Falta de gestión que Evelyn Matei no solo reconoció, sino que en lugar de marcar distancia de la postura de su comando, como señalan algunas voces que ha ocurrido en el pasado, la decidió respaldar, arremetiendo en la misma línea contra el gobierno. Yo respaldo totalmente a mi jefe de campaña, totalmente. El tema es que yo he prometido portarme como señorita. Podremos tener algún tipo de diferencia en los términos a usar. En todo caso, sí les quiero decir que incompetencia sí se podría usar muy fuertemente. Y palabras fuertes son justamente las que desde ahora se pretenden usar en el comando de la exalcaldesa, desde donde también salieron a criticar las declaraciones de Kast sobre los equipos que eventualmente lo acompañarán. En conversación con Radio Infinita aseguró que la mayoría de las personas que están en el Partido Republicano han trabajado en el mundo privado. No se puede gobernar bien con gente que no conoce el Estado. Se lo digo así de claro. No se puede. El Estado funciona de una manera totalmente distinta que el sector privado. Y por eso que nosotros presentamos con mucha alegría un equipo que tiene mucha experiencia y que va a hacer la diferencia. Diferencia que Evelyn Matei buscaría destacar respecto de José Antonio Kast en esta recta final de la campaña, donde el comando también apuntará a emplazar al Ejecutivo.
Mañana se llevará a cabo la primera sesión de la Comisión Revisora de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardo por el escándalo de los cobros excesivos en las cuentas de la luz. Si bien desde la comisión han intentado acelerar la votación de este libelo, desde la oposición han criticado la demora en la notificación de Pardo, que hasta ahora no ha podido ser ubicado. Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión Revisora, Jaime Mulet, informó que ya se envió una invitación formal al actual biministro Álvaro García para que éste participe en la primera sesión, lo que fue declinado por el secretario de Estado por tener una actividad agendada previamente en Punta Arenas. Y vamos a citar el día de mañana, ya está en curso la citación al actual ministro de Economía y Energía en la primera sesión que vamos a tener el día de mañana a las 10:30. El ministro Álvaro García, incluso hoy día, un poco responsabilizó a los parlamentarios, a algunos actores políticos que habrían como elevado esta situación y entusiasmado a la ciudadanía. Yo creo que eso es un poquito raro, porque quienes han dado las señales desde un inicio han sido la autoridad de gobierno, desde el coordinador, desde la Comisión Nacional de Energía, el propio ministro Pardo. O sea, acá la información ha salido del gobierno. Yo tenía un viaje programado a Punta Arenas mañana y voy a cumplir con el itinerario que tenía y por supuesto estoy disponible para participar en todas las comisiones que se me invitan. El secretario de Estado también reiteró que se va a devolver todo lo que las generadoras y distribuidoras cobraron en exceso. En el grupo de personas se devuelve exactamente el sobrecosto adicional que se cobró. Y en promedio, para el hogar promedio, es 2.000 pesos al mes o 12.000 acumulados. Esa cifra varía según el nivel de consumo de las familias. Mientras mayor sea, mayor es la devolución. Y sobre todo, no considera a las empresas, a la grandísima mayoría de las empresas que consumen electricidad y que también fueron objeto de un sobrecosto y que igualmente les va a ser devuelto. Lo único que debe tener claro la ciudadanía es que todo lo que se cobró en exceso va a ser devuelto y se va a informar transparentemente a cuánto corresponde y en cada boleta la persona va a poder ver que se le devolvió lo que correspondía. Bueno, y siempre en el Congreso, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados aprobó con 3 votos a favor y 2 abstenciones la procedencia de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte de Apelaciones, Antonio Ulloa. Los parlamentarios acusaron al magistrado luego que la Corte Suprema no lo expulsara luego de ser investigado por violación al deber de reserva, por traspasar información al abogado Luis Hermosilla, por actuar con falta de probidad, por intervenir en concursos de nombramientos y no inhabilitarse en determinadas causas. Los chilenos están aburridos del amiguismo, del compadrazgo, de las irregularidades y nosotros creemos que las instituciones se cuidan justamente siendo rigurosos en cómo se manejan. Por lo tanto, hemos votado a favor justamente para proteger al Poder Judicial, para proteger a las instituciones, para que nunca más ni los jueces ni los medios de comunicación también se aprovechen, ¿cierto?, de filtraciones. No se puede normalizar una falta de probidad, prácticas que se ha argumentado que todo el mundo hace y por tanto se naturalizan y que pone en tela de juicio el Estado de Derecho finalmente. Cuando eso ocurre, entonces tenemos que hacer los controles correspondientes y ahí el Parlamento tiene una función. Habían bastante imprudencia, como revelar a lo mejor algunas resoluciones judiciales, ya sea propiamente tales o procesos administrativos dentro del Poder Judicial, pero no hay ningún indicio de que esto fuera con un propósito de modificar dichas resoluciones. En tanto, la vocera de la Corte Suprema sostuvo que el proceso de remoción del juez Ulloa ya fue zanjado a favor del magistrado. Nosotros somos muy respetuosas de la separación de los poderes y por lo tanto lo que haga el Congreso está dentro de su prerrogativa y nosotros no vamos a intervenir ni nos vamos a pronunciar en relación a ello ni a favor ni en contra. Pero la remoción ya está zanjado
si surgen nuevos antecedentes o hay alguna denuncia o lo que sea, bueno, si hay más antecedentes, bueno, habrá que analizarlos en su mérito y ver en su oportunidad. Computadores, teléfonos celulares, tablets y discos duros son algunos de los equipos tecnológicos incautados en las oficinas de Codelco y Serna-Jomín en el marco de la investigación por la tragedia de la mina El Teniente. En la causa hay 37 personas investigadas en calidad de imputadas, entre ellos el propio presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. El informe es de Miguel Ángel Araya. Imágenes como esta se repitieron en un total de 4 regiones, en las que de forma simultánea el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones concretó allanamientos en dependencias de Codelco, como también del Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna-Jomín. Esto en el marco de la investigación penal por la tragedia que tuvo lugar el 31 de julio pasado en la mina El Teniente, donde tras un derrumbe 6 trabajadores murieron, por lo que se indaga si pudo haber presuntas responsabilidades de mando o negligencia en la prevención del accidente. Nosotros hemos venido a buscar numerosa documentación que hemos ido recopilando a través de nuestras diligencias de investigación. No solo documentos que se han levantado, sino también declaraciones que hemos tomado y por tanto tenemos constancia de la existencia de esa documentación. Principalmente mucha evidencia digital que dice relación con las zonas del Teniente 7 y el proyecto Andesita. El operativo se llevó a cabo en las regiones de Atacama, Antofagasta, O'Higgins y Metropolitana, con un total de 120 efectivos de la PDI desplegados, tanto de la Brigada de Homicidios de Rancagua como también de la Brigada Anticorrupción, además de 6 fiscales. La diligencia consistió únicamente en la incautación de equipos tecnológicos, entre ellos los del presidente del directorio de la minera estatal, Máximo Pacheco, y del exgerente general de la mina El Teniente, Andrés Music. Esta diligencia es relevante, de connotación nacional. Nuestra institución está comprometida en desarrollar lo antes posible dichas pericias, puesto que toman un tiempo los análisis y la extracción de esta información. Sin embargo, en el máximo tiempo posible para poder tener esa información y analizarla junto con el Ministerio Público. Solamente se cumplió con el procedimiento de la resolución judicial, que era incautar su aparato celular, en este caso tablet y notebook. En total, son 37 personas las que tienen calidad de imputados en la causa, por lo que la simultaneidad de la diligencia y su discreción era de especial importancia para evitar la pérdida de material probatorio que pudiese ser relevante para el esclarecimiento de los hechos. Sobre ese punto no tenemos nada que comentar. Nosotros somos muy respetuosos de las atribuciones que tiene el Ministerio Público y obviamente todas las investigaciones que tiene que llevar adelante esperamos que permitan el total esclarecimiento de los hechos. Llevamos más de 2 años pidiéndole al presidente Gabriel Boric que saque definitivamente a Máximo Pacheco de Codelco, porque es una empresa estatal que produce más cobre en el mundo, no puede tener un liderazgo como la de Pacheco, que solamente ha traído deterioro para la vida de los trabajadores y también para la producción de cobre. Desde Codelco se refirieron al allanamiento única y exclusivamente a través de un comunicado público. Desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación. Una versión que dista de lo informado por las autoridades que participaron de la diligencia, quienes aseguraron que debieron saltar los torniquetes del edificio corporativo de Codelco en pleno centro de Santiago, debido a que desde recepción habrían impedido el acceso. Sin embargo, la orden judicial de entrada y registro fue suficiente para respaldar la legalidad de lo que fue este mega operativo del denominado caso El Teniente. Muy buenas noches, soy Alicia Contreras y partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global en CNN Prime. Y nos trasladamos rápidamente a Jamaica, donde esta jornada tocó tierra el huracán Melissa en categoría 5 y se ha convertido en uno de los huracanes más poderosos en la historia del Atlántico. Tocó tierra, pasó por Jamaica, actualmente ya está en las costas frente a Jamaica y se dirige a Cuba. Se encuentra en categoría 3 y pasó la mayor parte de Jamaica como un huracán categoría 4. Durante la madrugada va a llegar a Cuba. Se cree que entre categoría 3 o 4 puede fortalecerse nuevamente. Pero hasta ahora en Jamaica ya se han reportado graves inundaciones
cortes del suministro eléctrico y también graves daños en los edificios del lugar. ¿Qué fue lo que pasó hoy día? Lo vemos en la nota de Max Araya. Así llegó Melissa a Jamaica, el primer huracán de categoría 5 que toca tierra en la cuenca del Atlántico en más de 6 años, además de ser la tormenta más fuerte en la historia en azotar el país. Los últimos datos muestran que Melissa no solo es la tormenta más potente del mundo en lo que va del año, sino que será conocida como la tormenta del siglo para Jamaica. Incluso antes de tocar tierra en Jamaica, ya ha dejado 3 muertos en el país y otros 4 en República Dominicana y Haití. El Centro Nacional de Huracanes de Miami afirma que dentro de la pared del ojo es probable que se produzca un colapso estructural total. Nunca había visto esta frase antes. Por lo tanto, se espera que el impacto en Jamaica sea enorme. En cuanto a las precipitaciones, serán muy abundantes. Se esperan hasta 700 milímetros durante los eventos. ¿Qué significa esto? Significa que habrá inundaciones repentinas catastróficas y numerosos deslizamientos de tierra. El gobierno ordenó la evacuación de algunas zonas de la capital Kingston, cerró los 2 aeropuertos internacionales y advirtió a la población para que se preparen para lo peor. Obviamente, nuestra infraestructura sufrirá algunos daños por este huracán. Lo que hemos hecho es colocar previamente algunos equipos pesados en lugares estratégicos, porque, como saben, Kingston es el centro del gobierno y el centro de nuestra economía. Por lo tanto, tenemos que ponernos en condiciones de recuperarnos lo más rápido posible. Nunca hemos vivido un huracán de categoría 5 y todos hemos indicado anteriormente que nuestra infraestructura, sin duda sufrirá graves daños. La llegada del ojo de la tormenta a tierra fue a las 3 p.m. hora local. Más de 880 refugios fueron habilitados en todo el país, pero muchas personas optaron por no dejar sus casas. La Federación Internacional de la Cruz Roja estima que hasta 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas. Las autoridades habían preparado refugios, quizás solo para mencionar que la principal prioridad era poner a la gente a salvo. Y esperamos que la mayoría de ellos hayan podido salir de allí para reducir el número de víctimas que pueden producirse en una situación como esta. Melissa se mantuvo en categoría 5 durante más de 24 horas en su recorrido a Jamaica, con velocidades máximas de 298 kilómetros por hora y potentes lluvias, lo que lo posiciona en el segundo más fuerte del Atlántico en la historia. De hecho, 2 huracanes de categoría 5 anteriores esta temporada solo mantuvieron su fuerza máxima durante 12 horas. De todas formas, Melissa redujo la fuerza de los vientos y a las 4 p.m. hora local pasó a ser categoría 4. Es realmente abrumador, nunca habíamos pasado por algo así. Y al escuchar cada vez más noticias y reportes y ver cómo se está volviendo cada vez más fuerte, realmente no tenemos idea de qué imaginar al otro lado de esto. Han tapiado todo, han trasladado a los huéspedes a las plantas inferiores. Es una estructura de hormigón muy sólida, así que nos sentimos muy seguros. Melissa se ha caracterizado por un avance lento sobre aguas del Caribe, lo cual representa un mayor riesgo debido a que sus fuertes lluvias se mantienen durante más tiempo en la región. Según los pronósticos, en Jamaica podría caer 1 metro de lluvia en los próximos 4 días. Se espera que el huracán, después de cruzar Jamaica, impacte en el oriente de Cuba. Bueno, y reiteramos entonces, el huracán Melissa ahora está en categoría 3 y se dirige entonces hacia Cuba. Se espera que toque tierra a eso de las 3 o 4 de la mañana. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Gaza, porque hoy Netanyahu ordenó poderosos ataques en la franja de Gaza después de acusar a Hamás de violar este alto al fuego, por 2 razones. Una es que el ejército de Israel acusa que integrantes de Hamás atacaron a sus soldados al este de la línea amarilla. Y asimismo, por otra parte, también Israel acusa a Hamás de que el último cuerpo que entregaron, que debería ser uno de los 13 rehenes que todavía no son localizados, no corresponde a ninguno de ellos. Y a raíz de esto, entonces, acusan a Hamás de violar este acuerdo y ordenaron distintos ataques en la franja de Gaza. Hasta ahora se reportan 20 muertos por los bombardeos de Israel. Escuchemos lo que dijo la vocera de la oficina del primer ministro de Israel.
Hamás firmó un acuerdo que lo obligaba a entregar a nuestros 48 rehenes, lo cual fue violado hace 15 días. Israel no solo ha esperado pacientemente durante este tiempo, sino que también le dio a Hamás la oportunidad de recuperar y entregar a nuestros 28 rehenes fallecidos en cautiverio. Somos plenamente conscientes y tenemos conocimiento de que Hamás puede localizar y recuperar los restos de nuestros 13 rehenes fallecidos que aún se encuentran en Gaza. Cambiemos de tema y vamos ahora al Pacífico, porque Estados Unidos continúa con sus ataques a estas lanchas que asegura que llevan droga hacia su país. Ya este es el ataque número 11, entonces atacaron 4 embarcaciones en las aguas del Pacífico y 14 personas murieron, pero una sobrevivió y pidieron ayuda al gobierno mexicano entonces para dar con esta persona. Atacan entonces estas embarcaciones en el Océano Pacífico y fue el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien reiteró sus críticas a estos ataques por parte de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. No hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz. Y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión, que también es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas. Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína. Y por tanto el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína. La única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos, y la cocaína sí. Seguimos ahora en Asia, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su gira entonces por este continente. Hoy se reunió con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, entonces ahí se vieron juntos en distintos actos y se llevaron muy bien ambas autoridades, dijeron tener una buena sintonía, que juntos ahora comenzaba una nueva era dorada entre Japón y Estados Unidos. También tuvieron un acto frente a las tropas estadounidenses, ahí Donald Trump bailó como suele hacerlo en estos actos, y también estuvo presente entonces la primera ministra de Japón. Firmaron un acuerdo de cooperación por la extracción de minerales críticos y tierras raras, y asimismo la primera ministra de Japón dijo que va a postular a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Escuchemos lo que dijeron ambas autoridades. Pero la apreciada alianza entre Estados Unidos y Japón es una de las relaciones más extraordinarias del mundo. En realidad, nunca ha habido nada igual. Nacida de las cenizas de una guerra terrible, nuestro vínculo ha crecido a lo largo de 8 décadas hasta convertirse en la hermosa amistad que tenemos. Es la base de la paz y la seguridad en el Pacífico, ¿lo ven? Siento un gran respeto por Japón y el país, y ahora siento un profundo respeto por la nueva e increíble primera ministra. Y debo decir esto, la primera mujer primera ministra en la historia de Japón. Nos enfrentamos a un entorno de una gravedad sin precedentes. La paz se defiende no solo con palabras, sino con determinación y acciones firmes. Estoy decidida a fortalecer drásticamente la capacidad de defensa de Japón y a contribuir aún más activamente a la seguridad y a la estabilidad de la región. Vamos a terminar como siempre Conexión Global con el recomendado de nuestro equipo. Esta vez es el informe especial de CNN a cargo de la corresponsal jefe Clarissa Ward, quienes dieron con el hombre que mantuvo cautivo a Austin Tice, este periodista que desapareció en 2012 en Siria. Hasta ahora no hay novedades de su estado ni de su localización, y ninguno de los mandatarios estadounidenses ha podido traer de regreso a Austin Tice. Dieron con uno entonces de los captores de este periodista estadounidense, quien aseguró que murió en 2013 tras la decisión del entonces régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, también este hombre fue sometido al polígrafo del FBI, quien no pasó esta prueba, entonces no se sabe qué parte de lo que dice es cierto o no. Este reportaje de 20 minutos ya está en la plataforma de cnn.com. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime, pero nos vamos a la pausa y ya sigue Matilde Burgos con más CNN Prime. Que estén muy bien y muy buenas noches. Chao.
Estamos de regreso en CNN Prime. Nuevamente, hechos de violencia marcaron el inicio de esta semana en el deporte, con graves enfrentamientos dentro de la barra de Colo-Colo. Todos los detalles en el siguiente informe de Alondra Enríquez. Nuevamente Colo-Colo no pudo festejar. En los últimos minutos, lo que era un 2-0 tranquilo se transformó en un empate contra Limache. Hoy el Cacique está a 6 puntos de la zona de Copa Sudamericana. De la forma que se da el partido hay mucha frustración en muchos sentidos. Aunque este no fue el único trago amargo de los albos, lo peor ocurrió en las tribunas. En la galería del Estadio Nacional, los propios hinchas del Cacique se enfrentaban y dejaban imágenes como estas. A mí me parece francamente impresentable que le sigan trasladando la responsabilidad al Estado. En el caso de Colo-Colo, lo que sucedió ayer y el uso de arma blanca al interior es en buena parte responsabilidad de sus mecanismos de seguridad que operan y que están obligados a ejecutar en su interior. Además de las sanciones a las cuales van a estar expuestos. Mire, nosotros no podemos seguir funcionando con un doble estándar, los clubes no pueden seguir funcionando con un doble estándar. Para eventos internacionales invierten en seguridad, para el evento local no invierten en nada. Y eso tiene que ver con el cinismo de los clubes en esta materia. Cuestionamientos del ministro frente a un nuevo hecho de violencia que afecta al fútbol chileno. Y Colo-Colo está lejos de ser el único protagonista. Este lunes, Canal 13 dio a conocer los eventuales vínculos entre funcionarios de Azul Azul y un barrista de la Universidad de Chile, lo que le habría permitido, por ejemplo, ingresar al estadio pese a tenerlo prohibido. Para peor, estuvo presente como prensa en el partido contra Alianza Lima en Perú. Estamos muy preocupados porque nuevamente vemos cómo la delincuencia y el crimen organizado se hace presente en el fútbol chileno. Por eso nuestro llamado es a la dirigencia de la Universidad de Chile que tomen las medidas más severas y drásticas que puedan encontrar para apartar a todos los funcionarios, dirigentes, personas del club ligadas al crimen organizado y a la delincuencia. Hace menos de 10 días, hinchas de Everton invadían la cancha y obligaban a terminar un partido. Este martes se conoció que se le aplicó derecho de admisión a 15 barristas y se presentaron querellas. En el caso de la UC, Cruzados prohibió el ingreso del estadio de 5 simpatizantes por diferentes conductas en el pasado clásico universitario. La sanción más drástica, 6 años por tirar una botella a la cancha. A la medida que siga esta penetración de organizaciones criminales dentro del fútbol, los directorios de los clubes deportivos se van a terminar extendiendo también su régimen de responsabilidad. Es un asunto que estamos evaluando, porque si por las buenas no entienden, van a tener que entenderlas por las malas. Los clubes y los dirigentes pueden ser sancionados, sobre todo en aquellos casos en que, como han demostrado estos reportajes, se demuestra una concomitancia entre los dirigentes, funcionarios de clubes y las barras bravas. Llegó la hora de entender, como lo dijimos hace 3 años atrás, que las barras bravas son organizaciones criminales y deben ser enfrentadas como tales. Es necesario que en Chile exista un diagnóstico en relación con la seguridad, los accesos a los estadios de fútbol y también un diagnóstico respecto a cómo se vive la cultura de las barras de fútbol o de quienes se declaran hinchas de un equipo y dedican su vida a eso. Como tantas otras veces, una jornada del fútbol chileno fue empañada por la violencia. Llegamos al final de CNN Prime. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía porque ya llegan todas las informaciones respecto al tiempo en CNN Tiempo y luego Futuro 360 junto a Paloma Ávila. Martes 28 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.